¿Qué nos puedes platicar de este tema? ¿Cuáles fueron los principales retos a los que te enfrentaste, Jazmín, en la escuela? Ok, pues bueno, uno, el material, ¿no? El material que no estaba adaptado. Creo que eso era como sobre todo, siempre estuve en escuelas particulares, entonces los libros de la SEP pues no los usábamos. Aparte de que de por sí no me llegaban, pues tampoco los usábamos, ¿no? La bendición de tener un papá ingeniero. Entonces para mí, pues matemáticas, física, química, ¿no? Pues no había como ningún problema, porque mi papá buscaba el modo de adaptarme a materiales y me hacía cosas padrísimas, ¿no? Mis planos cartesianos. En este tiempo pienso que, yo no siento la diferencia, pero pienso que sí veía un poco más, porque tenía un pizarrón y entonces me enseñaba las gráficas, números, un montón de cosas, ¿no? Entonces él buscaba siempre esas estrategias, y para mí algo que como que desde chiquita no me gustaba es que mis papás dijeran, vamos a hablar nosotros con los maestros, ¿no? Entonces en un inicio yo sí los dejaba, pero me gustaba como por mi parte, ¿no? Llegar y decirle, oiga maestro, quiero hablar con usted, ¿no? Y eso lo hice desde la primaria. Estuve en una primaria en donde el sistema era como tipo secundaria, que tienes un profesor por materia. Entonces yo llegaba y les decía, oiga, quiero hablar con ustedes, que digo, seguramente ya mis papás habían tenido una junta en la dirección y todo, pero pues yo según intentaba hacerlo como sola. Llegaron hasta la universidad, en una computadora muy viejita que tenía un programa que a lo mejor ya nadie ha oído hablar, pero se llama PC Voz. Que era solo un procesador de textos muy limitado y una tabla de datos muy limitada, pero bueno, con eso fue con lo que empecé a estudiar, ¿no? Y mi limitante más fuerte creo fue cuando mi papá en un tiempo empezó a enfermar, y entonces él ya no me podía ayudar a leer ni nada, y tuve que empezar a buscar yo sola pues quién me leyera, ¿no? Ir a la Biblioteca México que me leyeran, buscar con mis amigos, pues hacer mis negociaciones, ¿no? En la prepa teníamos que, los exámenes no los hacían en el grupo, sino que teníamos un centro de evaluación, estuve en un INTEC. Y entonces tú ibas, dabas tu credencial, te generaban tu examen escrito, lo resolvías, lo entregabas, te lo califica una máquina. Entonces yo no tenía quien me leyera. Entonces lo que hice fue hacerme amiga de los más flojos y entonces les decía, oigan, pues como ven, si quieren ver de gratis lo que viene en el examen, pues ¿por qué no me ayudan, ¿no? A leérmelo. Y entonces siempre tenía gente así que me decía, oye, ¿cuándo vas a hacer el de biología? Oye, ¿cuándo vas a presentar? Licenciada en Administración de la UAM Iztapalapa. Y para mí estar en la UAM fue lo máximo, ¿no? Es la única escuela pública en donde estuve, pero la verdad es de donde creo que tengo las vivencias más bonitas, ¿no? Nunca estaba en clases. Entonces, pues de eso viví pues, prácticamente la prepa y un cachito de la universidad. Entonces fue cuando llego a la Escuela Nacional para Ciegos y pues me empiezan a enseñar el braille, ábaco y lo que es todo lo que hice, lo que es integración socioeducativa. Así para mí fue difícil aprender el braille porque yo, como se comentaba, trabajaba en el rancho, entonces mis manos eran muy duras, muy callosas. Incluso un maestro hizo una lámina así con el abecedario para que yo lo pudiera sentir. Así se me complicó muchísimo. Yo les empecé a enseñar a mis papás, a mis hermanos, para que de alguna manera ellos me estuvieran leyendo a veces, pues que supieran qué es lo que estaba escribiendo. Porque bueno, yo venía de provincia, estuve interno, ahí terminé lo que es la secundaria, termino la secundaria y después me metí a estudiar la carrera de musicoterapia. Pero ya al momento pues me iba integrando, también me gustó hacer muchísimo deporte. Para mí era un reto porque decían, bueno, es que los chicos ciegos pueden participar a nivel nacional y a nivel internacional. Sí. Entonces sí era para mí un reto y sí me gustaba el deporte. Entonces a la par iba estudiando y me iba preparando en el deporte. Sí. Entonces me empiezo a integrar a jugar. Primero inicié jugando voleibol. Sí. Y después metí a participar también natación, y ya en natación sí
Se me empezó a complicar un poquito porque, bueno, no nos daban la oportunidad de ir a entrenar en las diferentes albercas, ¿no? Porque llegábamos y nos comentaban ustedes, esto fue en el 93. Sí. Ajá. Entonces todavía como que no había mucha difusión para las personas con discapacidad. Pues llegabas como ciego y decían, pero pues ¿quién lo va a entrenar? O sea, sí, pero ¿quién? Aquí no los podemos integrar, sí damos natación, pero no hay quien les enseñe, ¿no? Pues una profesora empezó a entrenar con nosotros y ella dijo, bueno, yo me voy a preparar para que Efraín empiece a entrenar y demás. Entonces fue como nos empezamos a preparar en el Deportivo Galatao, participamos a nivel nacional, ¿sí? Y fue como nos fuimos integrando, y para mí esto fue un reto. Sí, me seguí preparando, tomé un curso en Cuba también de masoterapia, fui campeón panamericano de natación, estuve en Sydney en los Juegos Paralímpicos, quedé en quinto lugar. Ahora sí que mi mayor reto era llegar a los Juegos Paralímpicos, tanto físicas y sociales, pero si ustedes como padres los apoyan, sus hijos van a llegar hasta donde ellos quieran. Me costó muchísimo en la escuela, fue usar el bastón. Me daba mucha pena desde que perdí la vista a los 6 años, desde empezar a usarlo, porque mis papás siempre me decían, le voy a preguntar a la maestra y sacarte el bastón. Entonces, en el recreo, pues yo no lo quería sacar, y decía, pues no, de modo que me quede aquí en el salón. Entonces me iba y pues me iba con mis amigos y todo, ¿no? Pero iba sola. Entonces, caminando al lado de ellos y así, pero pues no tenía bien el cálculo porque es muy grande la escuela, yo tenía un piso, pero después dije, no, es que eso se ve hasta ridículo. Después pues ya me agarraba de mis compañeros, ¿no? Del brazo, para mí era más fácil, con tal de no usar el bastón. Eran las tareas, ¿no? Principal reto. En la secundaria, la verdad es que sí tuve yo temor de pasar a una secundaria, entre comillas, normal. No quería, y afortunadamente se dio el punto de que estuviera en una secundaria también especial. Entonces, creo que ahí aprendí muchísimo. Nos favorecían mucho, ¿no? Nos procuraban todos los materiales. En la universidad ahí sí fueron retos distintos, ¿no? Porque ya no fue una educación especial, sino ya fueron donde los profesores no estaban sensibilizados, no sabían braille, y entonces el único que se tenía que defender solo era yo. Pero bueno, para ese entonces ya no tenía miedo, sinceramente ya iba yo con una gran fortaleza, con una gran confianza en mí mismo. Entonces, pues sí tuve retos en dibujo, por ejemplo, pero la profesora siempre tuvo la creatividad y la disposición de poderme enseñar de forma alternativa. Igual teníamos otro taller de creatividad y también buscaban como alternativas a lo que los compañeros hacían. Y en la universidad yo creo que, bueno, en todos los ámbitos de la universidad, el ámbito educativo son los materiales escritos, ¿no? ¿Cómo vas a leer? Eso siempre fue un reto, ¿no? ¿Quién me iba a leer las lecturas? Mis lecturas ya eran tan amplias que mi papá o mis hermanos no me podían leer. Yo vivía muy lejos, entonces no podía esperar 2 horas a llegar a mi casa y para que nada más me leyeran media. Siempre en máquina de escribir para hacer mis tareas, entonces lo que pensaba lo tenía que plasmar, y si estaba bien, que bueno, y si no, pues no. Entonces en función de eso era lo que me calificaban los profesores. Muchos sí me criticaban mi forma de escribir y pensaban que era deliberado. Y, no obstante, nunca lo corregí, ¿no? Nunca les dije, no es deliberado, ¿no? Pues uno de sus logros puede terminar su carrera. ¿Por qué no pasamos a esta parte de la formación profesional, o más bien de la vida profesional? Me gustaría que nos dijeran cuál fue para ustedes su ideal profesional cuando todavía no decidían qué estudiar. ¿Cuál era su ideal? ¿Qué deseaban hacer como profesionistas? Yo quería ser doctor de la ¡qué buena! Muy bien. Pesable, pero hasta ahorita, ¿no? Cuando entré a la universidad, bueno, entonces por eso yo elegí la carrera de comunicación. Y estando en comunicación, pues me di cuenta que era mucho más amplio que estar anunciando a los temerarios
Sí. Entonces, me incliné más por el lado de filosofía. Cuando yo terminé la carrera quería seguir haciendo la maestría, pero yo me encontré con el dilema de o estudio y que me sigan manteniendo o trabajo. Y mi papá me mantuvo mucho tiempo y a esas alturas me llegó un poquito de conciencia y dije, no, ya no, ya no lo puedo seguir explotando. Entonces me obligué a buscar trabajo y no he continuado los estudios, pues, pero bueno, a partir de ahí he estado yo trabajando en diversas ramas del trabajo. Estuve en editoriales, en una exposición en Diálogos en la Oscuridad, espero que a algunos les suene. A últimas fechas, desde 2009, trabajo en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, en el programa Letras Habladas. Entonces ahí es donde ya me he desarrollado profesionalmente con más amplitud, con mucho más experiencia.